el micrófono, así que van a ver esta mosquita aquí. Estamos tratando de ver cómo se corta menos, porque de repente se corta mucho, pues las instalaciones son especiales para otras cosas, no para esto, y entonces se hace eco. Y como se hace eco, pues se cuesta un poco más de trabajo. Pero bueno, vamos a ver cómo se oye esta noche. Estamos practicando. Y como les decía, vamos a estar hablando sobre el camino a Cristo. Y si me acompañan, vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la gracia sobre gracia, Señor, que tú nos has añadido. Muchas gracias, precioso Dios santo y poderoso. Y así, precioso Dios, te rogamos, Señor, que esta palabra, precioso Dios, venga, Señor, bendito Dios, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que cada fibra de nuestro ser se alinee a tu voluntad, Padre, precioso Dios, y que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, dando buen fruto y fruto que prevalezca y que haga todo lo que tú le has mandado hacer en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a entrar a la palabra. Déjamelo ahí un poquitito, sí. Porque me gustó mucho el dibujo. Es una Biblia, bueno, lo que es una Biblia, ¿verdad? Abierta, y está el hombre caminando a la cruz. Y eso es lo que significa el camino a Cristo. ¿Dónde hacemos el camino a Cristo? Es a través de la Biblia, a través de la lectura bíblica. Así es como nos vamos acercando al Señor. Así es como lo vamos conociendo. No podemos conocer al Señor de otra manera. Hay personas que quizás piensan porque oran mucho o porque ayunan mucho, pero no es lo mismo. La palabra es la palabra, y ahí es donde nos muestra el Señor. El Espíritu Santo dice que vino a enseñarnos toda la verdad y toda justicia, y es por medio de su palabra. No hay de otra manera, porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que en el principio era el Logos, y el Logo era con Dios, y el Logos era Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando vamos caminando, buscando a Cristo a través de la palabra, vamos a encontrarlo en la manera que Él quiere ser encontrado. No de la manera que nosotros queremos, sino como Él quiere, porque ahí nos va diciendo que sí, que no, que sí le agrada, que no le agrada. Y ahí nos va quitando a nosotros nuestras ideas, ¿verdad?, de qué es lo que a Él le agrada, de qué es lo que no le agrada. Y vamos ahora sí a entrar a la palabra, y leemos Mateo 4:19, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mire, qué bonito, ¿verdad?, cómo llamó el Señor a estos hombres que estaban pescando a la orilla ya de donde estaban pescando, en el mar, y Él ahí les llama y les dice, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Y nosotros, cuando nos llaman, o por lo menos a mí, el Señor se pasó llamándome un montón de años, y yo no le hice caso por mucho tiempo, y fue sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento, pero yo no quería entender. Y el camino a Cristo nos traslada. Mientras no sea una decisión del corazón, no se obtendrá la salvación. El verdadero arrepentimiento es el camino que introduce al creyente a una vida en el Espíritu. El Evangelio de Jesucristo es un llamado a seguirlo a Él. Y a veces no entendemos, ¿verdad?, qué es lo que cuando nos predican o nos dicen la palabra, no entendemos qué es lo que realmente nos están diciendo. Dicen, quiere que me haga aleluya. O que nomás están deseando. Pero es un llamado que Dios nos está haciendo a venir a Él. Y a veces no entendemos lo que es y lo rechazamos con tanta ligereza, porque no hemos entendido a quién estamos rechazando. En Colosenses 1:13 nos dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí hablando, ¿verdad?, el apóstol Pablo diciendo cómo el Dios, el Padre, había librado de las tinieblas a las personas a través de trasladarlos al reino de su amado Hijo. Y ahí es donde nosotros queremos morar, ahí queremos cohabitar, ¿verdad?, con Él. En ese lugar, punto número 1, tenemos el camino a Cristo nos traslada. Y mire, si usted se pone a pensar, ¿de dónde lo ha trasladado el Señor? ¿De dónde estaba y de dónde lo trasladó al lugar que está ahora? Y mire, si usted se mira el lugar que está ahora, mírelo bien, porque el año que viene, no creo que vamos a tener esta misma palabra, pero si la tuviéramos, pudiéramos pensar, ¿de dónde me ha movido en todo este año?
todo lo que ha hecho en mi vida, en todo este trayecto de este año. Y a veces no nos ponemos a pensar, no lo analizamos, no lo concientizamos, vivimos tan a la carrera que no examinamos todo lo que Dios hace por nosotros y todo lo como Él nos va trasladando de cómo estábamos a cómo vamos estando. Quizás unos estamos empezando el evangelio, otros vamos un poquito más adelante, pero el Señor igual nos va a ir moviendo a todos, porque el caminar con Él no tiene fin o no terminamos de crecer en Él hasta que estemos con Él. Ahí es donde vamos a terminar, porque ahí se terminó lo que habíamos crecido, ¿verdad? Y hasta ahí llegó, y ya vamos a ver todo lo que sí crecimos o lo que no crecimos, lo que nos hizo falta, pero ya eso ya no vamos a poder solucionarlo porque ya estamos allá en su presencia, el trabajo es aquí. Aquí es donde necesitamos seguir creciendo. Ya había leído el primer punto, ¿verdad? En Hebreos 11:5 nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Enoc fue uno de los privilegiados que no murieron. Enoc dice que caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Enoc no miró la muerte como nosotros todos, ¿verdad? Vamos y morimos y ahí, Enoc no. ¿Por qué? Porque dice que la palabra que él agradó a Dios. En un nivel, me imagino yo que mucho más de lo que le han agradado a otras personas que sí han tenido que ver la muerte, excepto el Señor Jesucristo, que Él vino y pagó por nosotros, fue a la muerte para pagar por nosotros. Él no fue a la muerte porque Él debiera nada, Él fue para pagar por nosotros, para redimirnos a nosotros. Pero no, Él fue tomado de la tierra y llevado con Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Poder caminar en esa dimensión, agradarle así a Dios, de que de repente, ya, nos fuimos con el Señor. Y no se encontró su cuerpo, ¿por qué? Porque el Señor se lo llevó, porque Dios se lo llevó. Pero es únicamente cuando camina en esa dimensión con Dios. Y yo después de Enoc para acá, pues, está que no encontraron el cuerpo de Moisés, no encontraron el cuerpo de, me parece que es de Elías, de Elías, y de ahí, pues el Señor Jesucristo, pero otra persona yo no me recuerdo que haya desaparecido así, que se haya ido con Dios así, que haya sido transportado con Dios así de esa manera. Qué bonito es, ¿verdad? Que vayamos caminando y de repente el carro de fuego y vámonos. Eso sería hermoso. Pero bueno, Dios tiene su propósito en cada uno, ¿verdad? Cristo nos hace un llamado a buscar el camino hacia Él. Y eso es algo que no entendemos. A veces creemos que las personas nos están neciando y esto, pero no entendemos que es un llamado. Y cuando lo analizamos de esa manera, mire, cada vez que hay culto, cada vez que hay servicio, Dios nos está llamando a venir al servicio. Es un llamado que nos está haciendo el Señor, apartar ese tiempo para estar con Él. Porque ahí Él nos va a dar algo. Él va a derramar en nosotros algo que estábamos necesitando. Pero cuando nosotros hacemos caso omiso, se derramó la gloria del Señor. Y todo vino. Pero nosotros no lo recibimos. ¿Por qué? Porque no estábamos donde debíamos estar. Entonces eso es algo que Él anhela, que nosotros estemos donde debemos estar. Para que podamos recibir toda la bendición. Imagínese usted, a mí me gustaban mucho las cascadas. Y está la cascada así cayendo hermosa, ¿verdad? Y yo estoy por allá y me quiero mojar. Ay, me quiero mojar, pero ¿por qué la cascada no viene para donde yo estoy? No, yo tengo que ir a la cascada. Así las cosas de Dios. Dios no va a mover las cosas diferentes nomás porque yo no quiero ir a hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Él va a fluir ahí y yo me voy a quedar sin mojar porque yo no estoy en el lugar que Él me ha llamado a estar. Y eso es lo que a veces no hemos entendido, ¿verdad? Y de repente se nos hace, ¡ay, el otro domingo voy! Pero ¿qué de este domingo? ¿Qué de lo que Dios tenía ahora para mí? Entonces ahí es donde nosotros perdemos mucho, ¿verdad? Y a lo mejor, que ahorita no lo miramos con claridad, pero a lo mejor en aquellos, cuando ya estemos delante del Señor, quizás ahí estamos también todavía como
cambiando ese plato de lentejas por la gloria del Señor. Estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, pero cuando estemos allá, quizás ahí vamos a mirar, dice la palabra, con claramente las cosas. Y vamos a ver todo lo que perdimos. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. No podemos ser selectivos, ¿verdad? Seleccionar un pedacito nada más. No, es toda la Escritura. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Nos está diciendo que ahí podemos encontrar la guía y la dirección de Dios. Ahí podemos conocer a Dios a través de la Escritura. Pero si no apartamos ese tiempo, no solo el domingo, no solo el miércoles cuando venimos aquí, sino también un momentito en la casa, en la mañana, en la noche, a la hora que usted tenga tiempo, si quiere, como lo hacía yo, cuando me metí al baño, ahí aprovechaba ese tiempito y ahí era cuando agarraba y empezaba a leer la palabra ahí escondida en el baño. Y yo les he contado, ¿verdad?, que abajo de las toallas ya tenía escondida mi Biblia, ahí tenía escondido todo abajo de mis toallas porque pues a mí no me permitía nada de eso. Pero yo así lo hacía porque era donde encontraba el lugarcito. Entonces yo ya nomás entraba al baño ahí y era mi lugar secreto, ahí era como que se abría el techo y yo estaba en la presencia del Señor porque ese era mi lugarcito. La cosa es encontrar ese lugarcito. Hay personas que, bueno, a lo mejor es a las 5 de la mañana porque a ese tiempecito es cuando está todo quieto, cuando se pueden meter a la presencia del Señor y no les suena el teléfono y nada, ¿verdad? Que qué texto me llegó, ¿a quién será? No, ¿verdad? A esa hora todos están dormidos, espero. Entonces tenemos que buscar ese tempito para buscarlo a Él en esa dimensión que Él quiere que le busquemos. Y ahí es donde Él va a empezar a derramarse en nuestras vidas. El camino a Cristo nos traslada introduciéndonos a la transformación de nuestro ser interior. Y era lo que mirábamos el domingo creo que fue. O el anterior, cuando estábamos hablando, sí fue el domingo anterior, cuando estábamos hablando sobre el espíritu, el alma y el cuerpo, cómo Dios primero toma el espíritu, va transformando primero el espíritu, el ser interior, lo que está más adentro. Ahí es donde Él primero, cuando nosotros recibimos a Cristo, ahí viene a morar el Espíritu Santo y ahí Él empieza su trabajo dentro de nosotros. Y entre más nosotros le permitamos, más Él va a obrar. Entre menos le permitamos, pues va a hacerlo más despacito. En 2 de Timoteo 3:17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, entre más dejemos que Dios obre en lo interior, en lo íntimo de nosotros, se va a ir trabajando hacia lo exterior. Va a ir trabajando hacia nuestra alma y a nuestro cuerpo. Entonces es cuando ya Él va a poder usarnos a una magnitud más grande. Entre menos nosotros aprendamos lo que Él quiere decirnos, entre menos le escuchemos, entre menos oremos, entre menos leamos la palabra, más limitados estamos al servicio de Él. Porque si yo voy a quererle hablar a alguien y como no tengo ese compañerismo con el Espíritu Santo, llego ahí y me quedo mudo y no sé qué decir, ¿verdad? Pero cuando tengo esa costumbre de hablar con Dios, del compañerismo del Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo: Señor, añádeme gracia sobre gracia. Como yo le pedí hace ratito, porque había unos inconvenientes allá atrás, y yo le dije: Señor, añádeme gracia sobre gracia. Y le dije a mi hija: vamos a decirles. Y fuimos, y gracias al Señor nos abrió la puerta, nos añadió gracia sobre gracia, ¿verdad? Pero es eso, cuando tenemos esa libertad para hablar con Él, para pedirle, Él nos da todo lo que necesitamos, pero si nos quedamos ahí, ¿verdad?, no vamos a alcanzar todo lo que necesitamos. Para experimentar la verdadera salvación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, tenemos que seguir el camino a Cristo, que nos traslada a la transformación del ser interior, que nos lleva a la santificación, que nos conduce a la consagración de nuestro ser. Es un proceso por el cual vamos caminando, y a veces decimos: es que el proceso es muy largo. Pues no es que sea muy largo, lo que pasa es que nosotros traemos muchas cosas que Dios nos tiene que ir quitando. Hay muchas cosas en nosotros. Hace mucho tiempo oí que dijeron que vemos personas que somos como un diamante en bruto, ¿verdad? No está pulido, no está bonito, está así nomás rústico ahí, que hasta aruña y corta. Entonces nosotros así venimos al Señor, ¿verdad? Como una pieza
que no tiene forma y hasta lastima. Entonces el Señor tiene que ir suavizándolo, tiene que ir puliéndolo para que quede esa pieza, ese diamante bonito. Y eso es el trabajo que Él va haciendo. Y entre más nosotros nos dejemos, entre más nos prestemos, Él va a trabajar más. Entre menos lo hagamos, se va a tardar más. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, todo nuestro ser tiene que estar irreprensible cuando Él venga por su iglesia, porque no tiene que haber nada sucio en nosotros, ¿verdad? Él quiere que estemos limpios. En este camino experimentamos el poder de un Dios tripartito, redimiendo a su creación a través del amor del Dios, el Padre, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la comunión nuestra comunión con su Santo Espíritu, para poder vencer a nuestra carne, al mundo, al diablo. Esto solo lo podemos lograr entrando al único camino que nos lleva a Cristo. Nosotros no podemos vencer ni la carne, ni el mundo, y menos al diablo en nuestras fuerzas. Porque le voy a decir algo. Si vamos en nuestras fuerzas, lo llevamos a Él de compañero. No lo vamos venciendo. Él va con nosotros, ahí sí, vamos. Él va ahí. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra carne. Y la carne es el lugar que Él obra. Así que no lo podemos vencer si nosotros no estamos teniendo esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo podemos vencer. Ni siquiera voy a decir es muy difícil. No lo podemos hacer. Porque la palabra dice, el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Así que no podemos decir, no, es que a lo mejor yo sí puedo. No, si el Señor dice que no podemos, es porque no podemos. No podemos, mire, si el enemigo nos conoce tan bien conoce, porque Él nos ha estudiado, Él ha estudiado cada gesto que nosotros hacemos, porque Él no sabe lo que nosotros estamos pensando. Pero Él nos ha estudiado tan bien que Él manda los dardos de lo que Él quiere que nosotros empecemos a pensar y salgamos de lo que estábamos haciendo en comunión con Dios o cualquier cosa. Él nos está sacando por el camino que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él nos conoce y nos ha estudiado tan bien y sabe cómo provocar que nosotros dejemos las cosas de Dios y lo sigamos a Él. Y si nosotros no estamos firmes en las cosas de Dios, vamos a caer muy rápido. Por eso necesitamos tener esa comunión. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos muestre, eso no es. Apártate de ahí, hazte un lado de eso. Pero si no tenemos esa comunión, pues vamos a seguir ahí, ¿verdad? En 2 Corintios 13:14 nos dice la palabra del Señor. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mire qué bonito, amén. Qué bonito es la palabra del Señor, ¿verdad? Esa bendición tan bonita. Si nosotros vamos caminando con todo eso, con la seguridad de que tenemos todo eso, el mundo nos es chiquito. Pero a veces se nos olvida que tenemos el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo nos acompaña y que podemos tener comunión con el Espíritu Santo para hacer todo lo que Él anhela y desea. Entonces, si nosotros tenemos toda esa seguridad dentro de nosotros, nosotros podemos caminar en la dimensión que Él anhela. Punto número 2, mientras que la decisión de caminar a Cristo no salga de lo profundo de nuestro corazón, no tendremos la salvación, no la vamos a obtener. Podemos creer que sí, pero al ratito siempre no. ¿Por qué? Porque la decisión no ha salido del corazón, no hay una determinación a seguirlo a Él. Estamos ahí por las orillitas, ¿verdad? Pero no hemos entrado. En 2 Corintios 13:5 nos dice la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mire, si nosotros no estamos reprobados, entonces tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero si nosotros estamos reprobados, dentro de nosotros sabemos que hay algo que no está bien, que hay algo que no concuerda, que hay algo que no casa.
Entonces, si yo lo ignoro, no lo voy a solucionar ignorándolo. Tengo que ir ahí a la raíz y extraerlo completamente, porque si lo sigo ignorando, nada más le estoy dando oportunidad a que siga creciendo. Pero si yo voy a la raíz y lo extraigo, pues ya me liberé de eso, ¿verdad? Pero no puedo ignorarlo. Tengo que entender cuál es mi posición, en qué estoy parada, o sea, realmente o no. Y si no, ¿dónde quiero estar? Y más que nada, ahorita, ¿dónde quiero estar ahorita? ¿Cómo quiero que camine mi familia? ¿Y dónde quiero que vaya mi alma? Porque todo eso lo estoy decidiendo ahorita. Y eso es lo que necesitamos entender, ¿verdad? Que depende de nosotros. Ya el Señor lo hizo todo. No hay nada que a Él le haya faltado de hacer. Él lo hizo todo. Cuando Él estaba clavado en la cruz, dijo, consumado es. O sea, terminé. La obra fue completa. No hay más nada. ¿Qué nos queda a nosotros? Obedecerle y caminar a Él. Es todo lo que nos queda hacer para poder que se cumpla la voluntad de Él, lo que Él ya estableció que Él quiere hacer para nosotros. Eso necesitamos conocerlo. Podemos estar dirigiendo nuestros pasos para acercarnos hacia el camino, pero no se formaliza en nosotros el sello hasta que hasta que coloquemos nuestra vida genuinamente en la cruz. O sea, mientras yo no coloco mi vida genuinamente, me entrego verdaderamente al Señor, voy a seguir dando vueltas en el mismo, al borde del abismo. Ahí sigo dando vueltas. Ya caigo, ya me detengo, ya caigo, ya me sostengo y sigo en la misma. Y puedo pasar años en esa misma situación. Si yo no me determino, y si no digo suficiente, Señor, aquí estoy. Yo mira, batallo con esto y te lo entrego. Ahora tú libérame. Ahora tú sácame de esta condición porque yo quiero seguirte a ti. Mientras nosotros no estamos con esa determinación, vamos a seguir batallando. En Efesios 1:13 nos dice la palabra del Señor. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando hemos escuchado la palabra, cuando hemos creído. Y mire, si yo creo algo, lo voy a buscar. Porque lo creí. Yo no me casé con mi esposo porque no le creí. Yo le creí. Yo creí que me amaba. Yo le creí y por eso me casé. ¿O ustedes creen que yo me casé para sufrir? Para sufrir desamor, tristeza y dolor. No, yo le creí que Él me amaba y como yo creí que Él me amaba, yo creí que Él me iba a cuidar, que Él me iba a proteger, que Él me iba a bajar el cielo y las estrellas. Pero después no hubo cielo ni estrellas, ¿verdad? Bueno, estrelladas nomás. Pero la cosa es esa, que cuando uno cree, uno empieza a caminar. Uno se mete en aquella situación porque cree. Entonces, como está creyendo, lo está haciendo. Y si yo le creo a Dios, lo que Él dice en su palabra, yo lo voy a obedecer, porque yo le creo. Pero si no le creo, si nomás digo que sí le creo, pero siempre en mi corazón no, nomás es de labios, como dice la palabra, de labios solamente me alaban, de labios solamente me adoran, porque del corazón no está brotando. Entonces lo que Él quiere es que brote del corazón. De ahí es donde Él anhela que salga de nuestro corazón, no solo de labios. Para ir por el camino a Cristo debemos rasgar plenamente el velo de oscuridad que impide que entendamos la verdad. Ese velo de ceguera que ha estado cubriéndonos, tenemos que rasgarlo completamente. El Mateo 27:51 nos dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire qué tremendo, ¿verdad? El terremoto que hubo cuando el Señor se levantó cuando el Señor murió. Ese mismo terremoto debe de pasar en nosotros. Cuando nosotros le creemos verdaderamente a Dios, nuestra vida debe de ser sacudida y empezar a cambiar. Mire, a veces estamos orando por alguien
Y de repente se sueltan cosas, muchas cosas, y creemos que son cosas malas, ¿verdad? Y ahí vamos a pedirle al Señor que libre a esta persona de aquello que le está pasando, y de esto y del otro, y de acá y de allá. Y es Dios obrando en la persona, por tanto que le hemos estado pidiendo, porque ¿cómo Dios va a quebrantar un corazón orgulloso? Solo a través de quebrantarlo, trayéndole cosas que le duelan, cosas que, quitándole a lo mejor lo que era su orgullo. A veces tenemos puesto el orgullo en lo económico y ahí viene Dios y trabaja. A veces tenemos puesto el orgullo en la belleza y también ahí trabaja. En lo que sea que tengamos nuestro orgullo, a veces lo tenemos en el marido. Como yo idealizaba a mi marido, decía yo, nunca me va a ser infiel. Y no, todos tenemos los pies de barro. Así que lo que uno pone su esperanza en aquello que uno idealiza, ahí va a trabajar Dios. Porque Dios no quiere que tengamos ídolos, ¿verdad? Él no quiere que nada ocupe su lugar en nuestro corazón. Él quiere que tengamos las prioridades en orden. Yo amo a Dios y confío plena y completamente en Dios, que Dios va a obrar a través de mi esposo para darme a mí lo que yo necesito. Pero yo ya no idolatro a mi esposo, yo ya no lo tengo como un ídolo. Es Dios ahora, el que obra a través de Él. Ahora yo sé a quién, a mi esposo le digo gracias, pero al Señor le digo gracias, papito lindo. Porque es Él obrando a través del corazón de la persona. Y no solo de mi esposo, de cualquier otra persona. Él puede obrar para manifestarnos su amor, su misericordia, su bondad infinita, pero nosotros necesitamos tener las prioridades claras, ¿verdad? Porque a veces no entendemos esa parte y nosotros mismos estamos dañando nuestro matrimonio. Porque tenemos en un pedestal al esposo y por causa de que lo tenemos en ese pedestal, el Señor está trabajando para mostrarnos que Él es tan falso como nosotros. Que Él es tan falto como nosotros, que a Él le falta igual que a nosotros. Entonces, Él está trabajando ahí para mostrarnos y muchas veces va a permitir que pasen cosas que nos duelan para poder que despertemos. Porque no hay otra manera en cómo vamos a despertar. Y no hay otra manera como ese vaso de barro se va a quebrar delante de nuestros ojos. Y nosotros de repente no lo miramos como barro, lo miramos cristalino, ¿verdad? Igual, de nada. Pero es Dios que nos está tratando de enseñar y nosotros cerrando los ojos. Algunas personas no están resueltas a entrar en el camino a Cristo y se van acercando poco a poco hasta que definitivamente se rinden sus corazones completamente para recibir su salvación. Otros deciden ir en pos de Él, entregando sus vidas en forma radical, con una sencilla oración que sale de lo más profundo de su ser. Esto es suficiente para que sea llenado del Espíritu Santo en ese mismo momento. Mire, no se necesita ni tanto, lo único que se necesita es un corazón arrepentido, un corazón sincero verdaderamente. ¿Para qué? Para que el Señor venga y traiga la salvación, la llenura del Espíritu Santo. Mire, esto les pasó a estas personas allá en este lugar, ¿verdad? Donde estaba Cornelio. Fue este hombre, iba y oraba y le pedía al Señor y parece que él era una persona muy bondadosa porque hacía ofrendas y todo, porque el Señor le dice que sus ofrendas han sido, sus oraciones y sus ofrendas han sido recordadas. Y miren lo que pasa con él. Leemos en Hechos 10:33 y dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y aquí le estaba hablando a Pedro porque cuando él estaba en ese ayuno y estaba orando, él recibió la visita de un ángel que le dijo que enviara por Pedro para que viniera y les hablara la palabra del Señor. Y si ustedes se acuerdan de la historia, este hombre no era judío. Entonces a los judíos les causaba mucho, no les gustaba juntarse con las otras razas que no eran judías. Entonces él pues, como recibió la orden del ángel, él le mandó avisar a Pedro y Pedro vino, pero con mala actitud. No vamos a leer toda la historia porque es muy larga y ustedes la pueden leer en la casa para que vean con qué actitud llegó Pedro ahí a hablarles a ellos, pero mire cómo él lo recibió.
y le dice, y estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Él te ha dicho. O sea, Él sabía que Pedro tenía un mensaje para ellos. Y estaban ahí esperando, estaban a la expectativa. No solo estaba él, sino estaba toda su familia. Allí había reunido a su familia en la expectativa para escuchar el mensaje que Pedro les traía. Y leemos en el versículo 44, y dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire, cuando se pone Pedro a decirles todo lo que habían visto con el Señor Jesucristo, cómo ellos habían sido testigos de cómo había caminado, cómo ellos habían sido testigos, cómo lo habían crucificado, todo eso les estaba contando. Pero mientras él estaba hablando, mientras él les estaba contando, el Espíritu Santo ya los estaba visitando a todos. Mire qué bonito. Leemos el 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Mire qué tremendo, que los que iban con Pedro, acompañando a Pedro, que eran judíos, ellos creían que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo era solo para ellos, solo para los judíos. Y cuando vieron que a los gentiles estaban haciendo las mismas cosas que ellos, estaban atónitos, no sabían qué hacer, estaban asombrados, ¿verdad? Porque ellos creían otra cosa, y mire, quitándole el Señor la religiosidad a todos, ¿verdad? El versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mire, al oírlos hablar en lenguas y adorar a Dios, ellos estaban sorprendidísimos. Y el 47 dice, entonces respondió Pedro, más bien respondió con una pregunta y dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, les está diciendo a los demás judíos, ¿verdad? ¿Alguien se va a oponer a que los bauticemos? Si ya recibieron el Espíritu Santo, si ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué no los vamos a bautizar en agua? Entonces, eso es algo para que nosotros entendamos cómo Dios obra, ¿verdad?, de diferentes maneras. Otras personas solo tienen la oportunidad de hacer una oración antes de morir, ¿verdad? Como le pasó a aquel hombre que estaba crucificado juntamente con Cristo, estando ahí crucificado. Ahí viene él y le pide al Señor, mire, lo que le pide. En Lucas 23:41 nos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo, ¿verdad? Estaban los dos hombres, uno a un lado y el otro al otro lado del Señor, y estaban ahí, uno estaba enojado, estaba discutiendo, estaba enojado porque él estaba ahí en la cruz y quería que el Señor se bajara de la cruz y los salvara a ellos también. Entonces el otro le dice, nosotros estamos padeciendo por lo que nosotros hicimos, pero él no hizo nada. Y luego me imagino yo que se voltea al Señor Jesucristo y le dice, en el 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, cuando vengas de regreso por tu iglesia, acuérdate de mí, no me dejes aquí. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero mire lo que el Señor le contesta. En el 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué hermoso. Este hombre no había sido bautizado, este hombre no había hecho más nada más de la oración ahí. Dice la Biblia que eran ladrones, andaban haciendo males, pero ahí él se arrepintió. Y por eso vemos que mucha gente se arrepiente en el tiempo de que va a fallecer. Cuando nosotros estábamos trabajando de capellanes con mi esposo y íbamos a ver los enfermos, y había muchos que ya estaban en el estado de que ya casi agonizando, y nos tocaba que las mismas enfermeras nos mandaban a esos cuartos a orar por ellos, y orábamos para que recibieran al Señor. Y ahí en ese momentito el Señor les daba la oportunidad de contestar sí. Y entonces ellos recibían al Señor ahí en ese tiempito, en ese lapso chiquitito que el Señor les otorgaba para que no se perdiera su alma. Entonces eso es lo que hacía el Señor y lo sigue haciendo. A mí yo creo que yo no me recuerdo si les he contado esto, pero hace muchos años
estaba un tío de mi esposo muy grave. Estaba en el hospital y ya los tenían desahuciado. Tenía muchos problemas, tenía problemas con el corazón, tenía problemas con los pulmones, problemas con el hígado, problemas con los riñones, y estaba el hombre como hinchado, se veía en la cama, y como ya estaba desahuciado podían pasar todos a verlo. No había restricción, todos los que llegaban y podían pasar a verlo. Entonces nosotros llegamos allá al hospital y entramos a verlo, y cuando me dice mi esposo, ora por él, y yo dije, pues yo lo estoy viendo sufrir tanto, yo voy a orar para que el Señor se lo lleve. Pero en eso volteo y miro a un hijo de él aquí atrás de mí. Y dije, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, pues lo guié a que recibiera a Cristo. Y le pedí al Señor que Él lo sanara conforme su voluntad. Y bueno, ya nos vinimos, pero yo más que lo que quería que el pobre hombre, porque respiraba horrible, no podía respirar. Y yo dije, pues pobrecito, ¿verdad? Y mejor que el Señor se lo lleve. Y entonces nos fuimos ya, y al siguiente día me habla mi esposo por teléfono y me dice, ¿qué crees que pasó con mi tío? Y yo esperaba, pues se murió. Y luego dice, está sentado comiendo. Mire, salió de ahí y todavía vivió un buen tiempo. Las cosas que Dios hace. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios puede hacer en aquella situación. Lo único que tenemos que hacer es orar. Y yo le digo, yo porque miré al hijo de él ahí, no le pedí, Señor, ya llévatelo, que no esté sufriendo. Pero mire el Señor las cosas que hizo. Y es algo que nosotros necesitamos entender, ¿verdad? No ponerle límites. Él es grande y poderoso y puede hacer posible lo que sea. Él puede salvar a quien sea, aún aquella persona que parece más perdida. Él puede salvar. El corazón más negro, Él lo puede hacer blanco. Y creemos en eso, ¿verdad? Los periodos y el corazón de cada persona son incomparables. No podemos hacer una fórmula y meterlos a todos dentro de ellos. No podemos. Cada quien es diferente. Dios obra conforme Él anhela. Cuando yo casi recién me convertí, orábamos por un señor que yo nunca lo conocí, pero venían y decían que estaba muy grave otros hermanos y vinieron por mi esposo para que fueran a orar por él, y yo me quedé orando por él y yo oraba por él, y de repente yo miré como que se levantaba de la cama. Y yo estaba bien contenta porque se iba a aliviar. Y entonces el siguiente día me llega la noticia que había fallecido. Me quedé bien triste. Dije, Señor, ¿cómo si yo lo miré que se levantaba de la cama? Y eso fue lo que me dijo el Señor. Lo levanté. Lo sacó del sufrimiento. Ya él no estaba sufriendo, ya él estaba en paz, estaba tranquilo, porque él ya había recibido al Señor, y entonces el Señor ya quería darle la paz. Y él obra como él quiere. A este otro lo dejó para testimonio de toda la familia. En base al que estaba ahí atrásito de mí. Y así que bueno, el Señor hace lo que Él quiere. Si el diablo puede impedir que el centro de nuestras vidas experimente la luz que genera el camino a Cristo, entonces nuestra derrota es segura. Nosotros tenemos que impedir que el diablo nos impida. Nuestra lucha, dice la palabra, no es contra sangre ni carne. Nuestro pleito, nuestra batalla es con el poder de las tinieblas. Y nosotros tenemos el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, y tenemos comunión con el Espíritu Santo que nos da las estrategias para vencerlo. Pero solo tenemos que escucharlo. A veces nos dice, no te juntes con esta persona porque esta persona te va a jalar por ese camino. A veces nos dice, no salgas por este lado, vete por el otro lado, y a veces decimos, ay, pero está más lejos. Y mejor hago este shortcut. No, tenemos que aprender a escucharlo. Y ahí es donde está nuestra victoria, ¿verdad? Cuando escuchamos la voz del Señor, porque Él es el que nos libra de eso. En Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, buscando el huequito por donde venir a devorar a alguien. Él no busca, mire, de que se le dé mucha oportunidad. Nada más que se le dé un huequito, porque de por ahí, si a él le cabe una uña, téngalo por seguro que al ratito va a tener todo el dedo, y al ratito toda la mano, y al rato todo el brazo, y ahí va a seguir entrando hasta que ya esté completito allá adentro. Pero necesitamos entenderlo, ¿para qué? Para cerrarle la puerta.
La única manera de que podemos cerrarle la puerta es escuchando la voz de Dios, buscándolo a Él con todo nuestro corazón. Mire, cuando la tentación llega, el arma más efectiva que hay es empezar a adorar al Señor. Y cuando usted empieza a adorar al Señor, ese es como una nube horrible, negra, que el enemigo lo quiere envolver para jalarlo, y cuando empieza usted a orar, esa nube se desaparece. Y al rato vuelve y usted empieza a adorar al Señor igual, la nube se va. Y cuántas veces, una vez oí que alguien dijo, estuve orando y orando y orando todo el día. Y le dijo, ¿y las contaste? Y le dijo, sí, fueron como 100 veces. Y le dijo, qué bueno, mañana nomás vas a orar 99 porque va a ser menos. Así que si tiene que hacerlas 100 veces, ya mañana serán 99 y al siguiente día a lo mejor 98 y ahí va a ir, mire, decreciendo hasta que de repente ya sea 0. Ya usted diga, oye, ahora no he sentido nada, he estado bien a gusto. ¿Por qué? Porque ya lo venció. Pero es como en el poder del Espíritu Santo únicamente. El camino a Cristo nos muestra que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y el propósito de cada creyente debe de ser descubrirlo. Para hacerlo debemos dejar que Dios nos muestre, permitiéndonos que el anhelo por descubrirlo penetre cada fibra de nuestro ser a un nivel profundo, no solo por encima, sino a la profundidad. Que penetre hasta lo profundo, no solo de nuestro espíritu, sino también de nuestra alma y de nuestro cuerpo, porque es de la manera que nosotros vamos a querer aquello con todo nuestro ser, nos vamos a dedicar, nos vamos a comprometer. Y de la otra manera, si es nomás por encima, pues parece, pero no, siempre no. Y no vamos a salir de nada, no vamos a hacer nada, porque no estamos comprometidos a buscar. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué es que Dios quiere que esté aquí? Cuando yo estoy comprometido, voy a empezar a hacer todo lo que esté a mi alcance para seguir en ese camino. Si yo no estoy comprometido, voy a buscar cualquier excusa. Tengo mucho trabajo en la casa. No tengo tiempo. Y voy a estar usando de excusas para no hacerlo. Pero si yo estoy comprometida, empiezo a hacer todo lo que escucho que es bueno para caminar en esa dimensión. Hasta que logro lo que el Señor quiere para mí. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero necesitamos poner en práctica lo que sabemos, no solo que entre y quede ahí. El verdadero, punto número 3, el verdadero arrepentimiento es el camino que que introduce al creyente a una vida en el Espíritu. El verdadero camino a Cristo nos va llevando ¿a dónde? A caminar en el Espíritu. No nos mantiene por fuera. A veces no entendemos eso, ¿verdad? Y creemos que porque ya me convertí, ya con eso. No, empiezo a caminar en lo que Él me va enseñando. En Marcos 14:72 dice la palabra del Señor. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Por qué lloraba Pedro? Porque estaba arrepentido por haber negado a su Señor. Y eso lloraba. ¿Y quién fue Pedro después? Un hombre que ya no tenía miedo, ¿verdad? Un hombre que hablaba en público, ahí estaba negándolo en un lugar chiquito. Y después hablaba en público, tanto que se convertían miles en la predicación que él tenía. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Y como se arrepintió, se entregó completamente a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Romanos 8:6 nos dice la palabra del Señor, porque él ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mire qué bonito, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Cuando nos convertimos realmente, cuando andamos en el Espíritu, esto nos va cambiando radicalmente, va transformando nuestras vidas, va removiendo todo dentro de nosotros, rompiendo todos los patrones mundanos, pecaminosos, tomando el corazón e introduciéndolo en su luz, reemplazando la oscuridad que había en ella. Esto va originando
en nosotros un cambio en nuestra manera de pensar. Nunca más el mundo nos podrá cautivar para dominarnos. Cuando nosotros verdaderamente nos hemos entregado al Señor. Ya las cosas del mundo ya no nos van a hacer cosquillitas, ya no vamos a estar mirando a ver qué están diciendo, qué es lo que están haciendo. Y vamos a estar queriendo estar allá, ¿verdad? Mirando por una rendijita para ver qué siguen haciendo. No, ya no tenemos ningún deseo de juntarnos ahí. Ya sabemos que, mire, nada más al acercarse, su espíritu lo va a rechazar. Y se va a mover de ahí, porque ya usted no lo soporta. El Espíritu Santo nos guía en el temor de Dios y nos ayuda a seguir sus mandamientos y a caminar a Cristo. Mire, cuando nosotros caminamos en el temor de Dios es más fácil. ¿Por qué? Porque no queremos lastimar el corazón de Dios. Y como no queremos lastimar el corazón de Dios, no hacemos lo que sabemos que a Dios no le agrada. Porque sabemos que eso no le agrada y no lo queremos lastimar. Proverbios 1:7 nos dice, al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire qué tremendo. Si yo ya sé que el principio de la sabiduría, mire, dígame cuántos no le pedimos sabiduría al Señor. Siempre le estamos diciendo, añádeme sabiduría, Señor, añádeme sabiduría, dame más de tu sabiduría. ¿Y qué dice la palabra? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si yo tengo ese temor santo y reverente a no hacer lo que a Él no le agrada, entonces voy a tener ¿qué? Sabiduría. Eso es lo que estoy recibiendo, sabiduría. Pero si a mí no me preocupa y ando despreocupadamente haciendo todo lo que me da gana, todo lo que yo quiero, sin preocuparme qué le gusta a Dios, con Él le gusta, yo estoy caminando como lo que dice ahí, los insensatos, ¿verdad? Que no les agrada la sabiduría ni el conocimiento, porque ellos no pueden caminar en esa dimensión, porque no hay sensatez en ellos. Entonces necesitamos aprender eso, ¿verdad? Que caminando en sabiduría es caminando en el temor a Dios. Es hacer lo que a Dios le agrada y no lo que le desagrada. Punto número 4, el Evangelio de Jesucristo es un llamado a caminar a Él. Mire, el Mateo 4:21 nos dice la palabra del Señor, pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, con su padre, Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Mire, imagínese usted nomás la foto, los hombres allá ocupados ayudándole a su papá. Y pasa alguien por ahí y los llama. Yo me recuerdo cuando mi abuelo estaba sembrando la tierra y si alguien venía a distraer a los que estaban trabajando con él, él se molestaba. ¿Y qué vienen a hacer? ¿Vienen a quitar el tiempo? ¿Vienen a ayudar? Pero mire, fíjese lo que pasa en el siguiente versículo, dice en el versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Y qué tremendo? Le siguieron. Si nosotros hiciéramos eso, ¿qué es lo que tenemos que dejar de nuestras vidas que nos ha impedido seguirlo a Él? Tenemos que pensar en eso. ¿Qué es lo que tenemos que dejar que nos ha estado impidiendo seguirlo a Él como Él anhela y desea? Entonces, ¿para qué? Para poder seguirlo como Él quiere, ¿verdad? Sin que nada nos estorbe, livianitos. Para caminar al paso de Él. Porque si vamos cargados, no podemos caminar. Por más que queramos seguirlo, si llevamos una carga bien pesada, Él va ligerito enfrente y nosotros ya vamos atrás allá porque no podemos seguirlo. La salvación no es una fórmula ni una oración en necesidad sin compromiso. La salvación reside en la contestación de una persona al sacrificio de Cristo, cediendo sinceramente su vida. Es como cuando uno hace una oración porque le dicen, o porque tiene la necesidad, pero realmente en su corazón no está el deseo de entregarse a Cristo. Sino es porque le dicen a usted, como yo lo hice, ¿verdad? A mí me decía mi mamá, ayuna, mija, ayuna, y tenía un problema muy grande, entonces yo dije, pues voy a hacer lo que mi mamá dice, a ver si trabaja. No, ni siquiera pensaba que iba a trabajar, pero no es para quitármela de encima que no me siguiera diciendo. Entonces ayuné 3 días
Comía a las 5 de la tarde, otro día a las 5 de la tarde, otro día a las 5 de la tarde. A los 3 días hice lo que quería hacer y me salió todo bien. Dije, ay, sí, cierto. Sí funcionó. Ahí empecé a leer la Biblia. Y leía una hojita. Y leía una hojita. Me pasé como 2 años. Hasta como después de 2 años, un poco más, fue que me convertí al Señor. Fue lento el proceso. ¿Por qué? Porque yo no estaba decidida. Yo fui como acercándome a ver si es cierto. Como le dijo el Señor, ¿verdad? Aquellos que vinieron y le preguntaron, ¿dónde mora, Señor? Y le dijo, ve y ve. Ve y ve. Y así el Señor yo creo me dijo, ve y ve. Y así yo iba despacito, asomando. Era mucho según lo que yo tenía en juego, ¿verdad? Porque todo mi matrimonio, mis hijos, ¿qué iba a pasar? Entonces yo iba pues despacito, nomás despacito, asomándome ahí, muy lentamente. Porque no quería entregarme completamente, no quería darle esa respuesta al Señor rápido. Entregarme a Él completamente. Quizás porque yo sabía lo que conllevaba el entregarse a Él. Y yo pues no tenía miedo y no quería ir tan rápido, iba muy despacito. En Romanos 10:9 nos dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, cuando yo realmente me decido de corazón, no solo de la boquita que me salga, como alguien me dijo una vez, nomás la hice porque tú me dijiste. Le dije, bueno, se ata uno con los dichos de su boca. Así que bueno, no recibí pérdida, pero tiene que salir del corazón para que se produzca el cambio verdaderamente en nosotros, si no hay ese cambio. El caminar a Cristo nos lleva a la salvación, que es dejar nuestras viejas estructuras de vida y volvernos a Él. Eso es lo que es la salvación, dejar esas estructuras, esa manera como hemos vivido todo este tiempo, que sabemos que a Dios no le agrada. Es soltar todo eso para poder volvernos a Él. El Mateo 9:9 nos dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de las tributas públicas y dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire, imagínense nomás, este hombre ni siquiera era judío, era un hombre que estaba ahí, Mateo sí era judío, pero lo tenían odiado los judíos porque según se había vendido al gobierno romano, porque él estaba cobrando los impuestos para Roma, le quitaba al pueblo judío para llevarle a Roma. Entonces, ¿cómo lo miraban los judíos? Lo miraban como un traidor a su raza. Nadie lo quería, porque él se la pasaba cobrando los impuestos, y el Señor pasa por ahí y le dice, sígueme. Y el otro con aquello se levanta y va tras él. Qué bonita respuesta, ¿verdad? Si así todos reaccionáramos, cambiaríamos tan rápido. Fuera rápido la manera como Él fuera transformando nuestras vidas. El camino a Cristo te traslada. Mientras no sea una decisión que viene del fondo de nuestro corazón, no obtendremos la salvación. El verdadero arrepentimiento es el camino que introduce al creyente a una vida en el Espíritu. El Evangelio de Jesucristo es un llamado a caminar con Él, no es otra cosa. Y en Hebreos 12:1 nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Y nosotros así, mire, si nosotros estamos mirándolo a Él, no vamos a estar mirando lo que hay por acá. Vamos a estar con nuestros ojos fijos en Él y vamos a ir caminando en esa dirección. Pero si nosotros estamos mirando lo que hay acá y acá y acá, no tenemos nuestra vista fija en Él. Estamos mirando todo lo demás menos a Él. Pero cuando yo fijo mis ojos en Él, eso me va llevando en el camino recto, en el camino correcto.
no nos podemos desviar, ¿verdad? Pero necesitamos fijar nuestros ojos en Él, para que Él sea nuestra guía, nuestro camino, nuestro andar diario. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos ha dado. Si se ponen de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres maravilloso, y a ti te adoramos, precioso Dios santo y poderoso. A ti te bendecimos, mi Dios eterno, mi Dios santo, mi Dios bendito, y te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra gloriosa, Padre bendito de gloria. Gracias, precioso Dios, por cada persona que trajiste a este lugar esta noche, Padre. Gracias por aquellos que lo están recibiendo a través de las redes, mi Dios eterno, santo y poderoso. Oramos, precioso Dios, para que tu palabra, Señor eterno, maravilloso, como espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de cada ser, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, y produzca, Señor, todo lo que tú anhelas hacer en cada vida, en cada ser. No hay nadie, Señor, que conozca la necesidad de cada uno, Señor eterno, maravilloso, como tú la conoces, Padre bendito de gloria, precioso Dios santo y poderoso, y nosotros hemos entrado en este camino buscando que tú suplas nuestra necesidad, Padre eterno, maravilloso, porque sabemos, Señor, que ningún otro camino va a llevarnos, Señor bendito Dios santo y poderoso, a recibir, precioso Dios, la plenitud, Padre, esa vida abundante que tú has prometido para nosotros. Nosotros te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Bendecimos y adoramos tu santo nombre y te decimos, precioso Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos, precioso Dios santo y poderoso. Oh, bendito Rey, estamos rendidos a ti, precioso Dios santo y poderoso, porque estamos escuchando ese llamado tuyo, precioso Rey. Te escuchamos hablarnos, Señor, escuchamos que nos estás llamando, precioso Dios santo y poderoso. Oh, precioso Dios, escuchamos ese llamado, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios. Y estamos viendo, precioso Dios, cómo estás iluminando ese camino, Padre, en que tú quieres llevarnos, precioso Rey santo y poderoso. Te entregamos en esta hora, precioso Dios, esa carga pesada que hemos ido cargando, Padre. Nos despojamos, precioso Dios, de todo yugo desigual, de todo aquello que nos ha impedido seguir contigo, precioso Dios santo y poderoso. Tu palabra nos dice, precioso Dios, que ligera es tu carga, precioso Dios, y que tomemos tu yugo, mi Dios eterno, santo y poderoso. Nosotros nos despojamos en esta hora del yugo del mundo, del yugo, precioso Dios, de nuestros propios deseos, precioso Dios santo y poderoso, del yugo del enemigo, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios. Venimos despojándonos, Padre bendito de gloria, precioso Dios santo y poderoso, y venimos, precioso Dios, tomando tu yugo, Padre bendito de gloria, para que podamos caminar, Señor, en dirección dirección que tú anhelas y deseas, la dirección que tú has marcado para nosotros, la dirección de la cruz, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios, donde nos despojamos completamente, precioso Dios santo y poderoso. Venimos despojándonos, Padre, de la soberbia, de la rebelión, que nos ha apartado de ti, mi Dios hermoso, santo y poderoso Dios, de la codicia, Padre, que a veces, precioso Dios, nos lleva a buscar, Señor eterno, maravilloso, santo y poderoso, lo que, precioso Dios, tú ya nos has dado, Padre, pero por insensatez, precioso Dios, la estamos buscando en nuestras fuerzas, Padre bendito de gloria. Haznos libre del engaño, precioso Dios santo y poderoso. Haznos libre de la apatía, precioso Dios santo y poderoso, de la apatía, precioso Dios, por tu palabra, Padre, que cobre, precioso Dios santo y poderoso, vida en nosotros, el anhelo, el deseo de conocerte verdaderamente, de saber quién eres, precioso Rey santo y poderoso, y de conformarnos cada vez más a ti, mi Dios eterno, por el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Oh, precioso Dios, te damos gracias porque tú eres grande y poderoso. Ponemos en tus manos nuestro camino, Padre bendito de gloria. Rogamos, Señor, que tú nos limpies el camino, que tú obres, Señor eterno, maravilloso, que tú nos ayudes, Padre. Clamamos a ti, Señor bendito Dios santo y poderoso, por todos aquellos que pudieran estar enfermos, Padre, que están recibiendo, precioso Dios, esta palabra. Que su mano poderosa se extienda sobre cada uno, Padre, y venga la sanidad completa desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Padre, ahí donde estaba el cuerpo adolorido, ahí donde había aflicción, Padre bendito de gloria, venga usted removiendo, Señor, ese dolor, Padre precioso, maravilloso, ahí donde el alma es atormentada, Padre,
Padre bendito de gloria, libérela del tormento, libérela de ese cautiverio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh bendito Rey, vivifique, precioso Dios, nuestros espíritus, Padre. Vivifique, precioso Dios santo y poderoso, nuestro espíritu, Padre bendito de gloria. Venga trayendo, precioso Dios, la sanidad a nuestra conciencia, Padre bendito de gloria. Limpie nuestro discernimiento, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios. Y siga obrando a través de nuestra alma, dele la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que no esté afligida por nada, Padre bendito de gloria, sino que pueda confiar plena y completamente en usted, mi Dios eterno, santo y poderoso. Y oh precioso Dios santo y poderoso, y fluya esa virtud suya, precioso Dios, a través de nuestro espíritu, nuestra alma y a nuestro cuerpo, dándonos la sanidad completa, Señor eterno, maravilloso. Ahí, precioso Dios, donde está el dolor, donde está la aflicción, venga la sanidad, Padre, venga la restauración, precioso Dios santo y poderoso, venga sanando, Señor eterno, maravilloso, nuestros 5 sentidos, Padre, tanto los físicos como los espirituales, venga sanando, Señor, el torrente sanguíneo, traiga sanidad, precioso Dios santo y poderoso, venga sanando cada glándula, Padre, incluyendo la tiroides, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, sane, precioso Dios santo y poderoso. Precioso Dios, sane nuestro cuerpo, Padre, traiga sanidad a cada órgano de nuestro cuerpo, precioso Dios santo y poderoso. Sane y fortalezca el sistema inmunológico, precioso Dios santo y poderoso. Venga usted sanando, Padre bendito de gloria, el aparato digestivo, Padre, y todos los aparatos que nuestro cuerpo tiene, precioso Dios, traiga sanidad a cada uno. Usted conoce exactamente dónde está el daño, Padre. Venga usted removiendo ese daño, precioso Dios santo y poderoso, porque usted nos crió, Padre, para vivir en esta tierra, precioso Dios, para mostrar su gloria, para mostrar su amor, su misericordia y su bondad al mundo. Así, precioso Dios, le damos muchas gracias por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos que grande y poderoso es usted, Señor eterno, maravilloso, para hacer mucho más de lo que le pedimos, Padre. Gracias, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cancelamos y desbaratamos todo lo que quiera levantarse en contra de que se establezca su buena, santa y perfecta voluntad. Le damos gracias por todo, Padre bendito de gloria, y gracias por esos ángeles, Padre, que usted ha comisionado para que nos lleven con bien a casa, precioso Dios santo y poderoso. Gracias por la fortaleza, Padre bendito de gloria, para empezar a trabajar mañana, precioso Dios santo y poderoso, y venga usted alineándolo todo a su voluntad, Padre bendito de gloria. Traiga, precioso Dios santo y poderoso, sanidad también, precioso Dios santo y poderoso Rey, a nuestras finanzas, Padre. Oh, precioso Dios, le damos gracias por todo lo que esto está obrando, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, bendito Rey santo y poderoso Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por su amor y misericordia, y que el Señor me lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Fue un placer tenerlos aquí a todos con nosotros reunidos en esta hora. El Señor bendiga, guarde y sustente a todos y cada uno, también a los que están por las redes sociales, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.